Dice, como resultado de la gestión del año 2022, la Contraloría General del Estado informó que ha ejecutado 1.066 acciones de control a escala a nivel nacional entre auditorías de gestión, auditorías financieras y exámenes especiales. En ese sentido, quisiera consultarle al señor Contralor si se ha emitido un examen especial al cambio de modalidad contractual entre Flopec y Amazonas Tankers en el año 2018 y sus respectivas adendas suscritas en el año 2020. Esa es la primera parte de lo que voy a preguntar, Presidenta. No hay más preguntas para que le haga todas una sola y que resuelva. Bueno, y en caso de que exista, ¿en qué parte del examen especial a Amazonas Tanker se le recomendó de manera directa al entonces gerente de Flopec la terminación del contrato y sus respectivas adendas? Por favor, señor Contralor, si nos ayuda con las preguntas. Claro que sí, señora presidenta, señor asambleísta. El examen especial se realizó a Flopec y se emitió un informe, es un informe general. El periodo del análisis desde el 1 de enero. Es del 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. El alcance del examen que se realizó es a los procedimientos de contratación y pago de los contratos Time Charter detallados en el anexo 1, a la terminación y liquidación de Andes Tanker y a la creación de Amazonas Tanker. En este examen especial se estableció unas responsabilidades administrativas y civiles, la responsabilidad civil de 6.1 millón de dólares, y en este informe se establecieron varias recomendaciones. Una de ellas está en el sentido de que el gerente general, en coordinación con el gerente comercial de Flopec, realice los estudios que no estuvieron, que fue parte de la observación, que no hubo estudios de autorización para el cambio de la modalidad de asociación. En ese sentido se pidió que previo a tomar alguna decisión ellos preparen informes económicos, informes financieros, informes legales que les permita a ellos ahora sí tener un conocimiento amplio y finalmente tomar la decisión si era prudente seguir con la misma modalidad o cambiarlo. En ese sentido está la recomendación. De ninguna manera, y no solo en este caso, en la mayoría o en la totalidad de los casos, la Contraloría no tiene la atribución para determinar la terminación de un contrato, el inicio de un contrato, ni que se mantenga la contratación. De ninguna manera la Contraloría, dentro de sus recomendaciones, puede establecer ese tipo de hechos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tomo yo la palabra en la mesa. Hay algunas interrogantes, pero dado que ya se tomó el tema de Flopec, señor Contralor, el 21 de diciembre del año 2022, mediante oficio número AN-CRETEC-022-0234-O, esta comisión remite a la Contraloría una copia del informe denominado Informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública Flopec. En este documento se realiza una revisión de la información remitida por el gerente de Flopec en ese entonces, el señor Osvaldo Rosero. Además, en un contexto, me refiero en ese momento y que está en el informe, que desde el gobierno nacional y tanto el ministro de Recursos Naturales No Renovables y la gerencia de Petroecuador estaban buscando justificar la eliminación de esta empresa Flopec, conjuntamente con el señor Ítalo Cedeño, y lo dijeron en varios medios de comunicación también. En ese sentido, pretendían desaparecer Flopec, que esto preocupa mucho a todos los ecuatorianos, especialmente por el artículo 15 de la Ley de Facilitación de las Exportaciones y de Transporte Acuario, es decir, la ley de transporte de petróleo, ¿no? En este informe, señor Contralor y señores asambleístas, de acuerdo a la información remitida por Flopec y la historia reciente de esta empresa, existen serias preocupaciones sobre los contratos suscritos y que siguen vigentes. Como usted lo acaba de señalar, son recomendaciones que usted ha hecho para que se revise de manera económica, financiera, jurídica, técnica desde cada una de las empresas. Yo envié al señor presidente de la República una carta en la que yo manifestaba se debe realizar esos informes en cada uno de los contratos, especialmente en la empresa pública Flopec y también en Petroecuador. No se acogieron. Ahora yo quiero que usted también se presentó un primer informe. Esto fue el 30 de marzo del 2022 y el otro que se le envió el 31 de diciembre del 2022. En esos dos informes, en el primero hecho como asambleísta, ¿sí?, de la provincia de Bolívar, y el otro como esta mesa legislativa, se diga cuáles son las acciones que usted como representante, como autoridad de control, ha hecho sobre estos informes enviados desde mis competencias como asambleísta y desde esta mesa legislativa. Además, que en ningún momento en ese informe estoy recomendando se dé continuación
a los contratos con Amazonas Tanker, como han tratado de tergiversar el asambleísta Fernando Villavicencio, sino que más bien se puso en consideración lo que vino a decir el gerente de ese entonces, el señor Rosero, y manifestaba que producía una utilidad de 24 millones de dólares. Y yo copio tal como dice el señor, pero digo y menciono que se debe revisar cada uno de estos contratos y pongo en su consideración, señor Contralor. Quiero que usted informe a esta mesa y a todos los ecuatorianos cuáles son las acciones que se ha tomado respecto a estos dos informes que ha sido enviado a su autoridad. Sí, señora presidenta, al respecto tengo que mencionar que el informe que mencionamos de Amazonas Tanker con las recomendaciones es del 5 de noviembre del 2021. En el mismo mes se envió a FLOPEC a fin de que se tomen en cuenta las recomendaciones. Dentro de este proceso, exactamente de este informe, nosotros estamos iniciando ya el segundo semestre de este año el seguimiento de recomendaciones, no solo por el volumen de las recomendaciones de este informe, sino por lo que consta en cada uno de los informes. Lo que se recomienda que se hagan informes legales, económicos y financieros que usted también menciona. Todas estas recomendaciones son procesos que se demoran un poco en las instituciones y por lo tanto, para nosotros tener un resultado efectivo es lo que hacemos la acción de control para el seguimiento de recomendación. Respecto de los pedidos de información, tengo que comunicar también a usted de que nosotros hicimos un nuevo examen especial a los procedimientos precontractual, contractual, ejecución y terminación de convenios de participación y consecución crediticia contenido en un contrato suscrito con la empresa Pegasus Oil Shipping. En este examen especial se estableció un informe general y un informe con indicios de responsabilidad penal que ya fue tramitado y la afectación es más o menos 1.4 millones de dólares respecto de este crédito y los gastos que se generaron por la defensa en el caso de esta operación que realizó FLOPEC. Al respecto de lo otro, tengo que mencionar que tenemos programado realizar nuevas acciones de control a los procesos de contratación, a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los procesos de contratación asignados con diferentes números. El 9 de septiembre es el periodo emitido el 9 de septiembre del 2021. Tengo que mencionar que FLOPEC tiene su propia unidad de auditoría interna. Nosotros tenemos una coordinación entre la auditoría interna, la auditoría externa y también la provincial, a fin de que a través de estas tres unidades nosotros podamos hacer no solo el asesoramiento, sino también los exámenes especiales. En ese sentido, la Contraloría tiene programado realizar los otros procesos de exámenes especiales respecto de las modalidades de contratación que ha realizado FLOPEC para el transporte del crudo y hacer el seguimiento de recomendaciones de estos dos informes. Gracias, señor Contralor. Solo una pregunta que todavía usted no me ha contestado. Con los dos informes que se ha enviado, tanto desde mi despacho como asambleísta y desde la comisión, ¿cuáles son las acciones que han hecho? ¿Ya abocaron conocimiento y comenzaron con alguna acción sobre las recomendaciones de esos dos informes? Ya, sí. Cuando recibimos nosotros los pedidos de exámenes especiales por parte de la Asamblea, eso se incluye dentro del proceso de planificación mismo de la Contraloría y determinamos exactamente los equipos y el tiempo que nosotros iniciamos estas acciones de control. En este sentido, como le había mencionado, este es un examen que ya está en ejecución y que realizamos en función del pedido que realizó usted como asambleísta y también como como la Comisión de lo Económico. Ya, solo una pregunta. En esos dos informes que yo le presento, pido yo se continúe con el contrato con Amazonas Tanker o que se haga siempre y cuando cada contrato un análisis económico, financiero, técnico para que vea si es factible o no la continuación con cada uno de esos contratos. Sí, dentro de la propia acción de control nosotros determinamos la factibilidad de que se siga o no, pero eso depende exclusivamente de la entidad. Nosotros como Contraloría no podemos intervenir en decidir si se sigue o no se sigue un contrato. Mi pregunta es si están ahí las recomendaciones que se continúe con el contrato o se haga una revisión técnica, económica y jurídica. De la información que tenemos aquí, no tiene ninguna recomendación en el sentido de que siga con la misma modalidad de contratación. Muchas gracias, señor Contralor. De igual manera, recordemos que existe un hecho. El exgerente de FLOPEC, el señor Estupiñán, de manera unilateral, da por terminado el contrato con Amazonas Tanker. Esto, según las declaraciones del señor Estupiñán, le genera problemas con el presidente del directorio de ENCO y FLOPEC, que es el señor Hernán Luque, que según el señor Estupiñán le presionaron para que no se dé por terminado ese contrato. Se entendería que por esa presión, 3 días después, el señor Estupiñán revoca la terminación unilateral del contrato con Amazonas Tanker. Con estos hechos, entendemos que el contrato observado por la Contraloría sobre Amazonas Tanker sigue vigente, porque el señor Estupiñán lo revocó la terminación, como él primero dispuso terminar,
3 días después dice que se continúa a terminar. Frente a esto, señor Contralor, ¿qué observaciones tiene la Contraloría? ¿El contrato de Amazonas Tanker sigue vigente? ¿Se le modificó, como usted dijo, la modalidad o sigue igual? Eso podría darle yo una respuesta cuando hagamos el seguimiento, ingresemos nuevamente a Flopec, hacer el seguimiento de las recomendaciones, a fin de determinar qué acciones, como dice la recomendación, qué acciones de las que se consideraron o se tomaron, a fin de determinar si siguen o no siguen con ese contrato. Al momento yo no tengo información si ese contrato está vigente o no está vigente. Tendríamos que ingresar con un equipo de auditoría que lo vamos a revisar en los próximos meses para determinar si dentro de ese seguimiento de recomendaciones cuáles fueron las actuaciones que hicieron, si se derogó o no se derogó y cuáles eran los sustentos para seguir o dejar de contratar con él a base de esa modalidad. Otra pregunta. Recordemos también que hay unos audios filtrados, ¿sí? De parte del señor Luque, quien habla también con el señor que fue asesinado, el señor Rubén Cherres, que habla de recursos a ser obtenidos por el manejo de las empresas públicas. En un tema súper importante, habla de $30,000 para el señor Danilo Carrera, cuñado de presidente, y hablan de 150,000 para cuentas en Andorra, para el ex gerente de Flopec. ¿Qué observaciones se tiene al respecto? ¿Se ha hecho alguna denuncia de parte del presidente a Contraloría que se lleve algún examen de auditoría? No sé, ¿cuáles son las acciones que ha hecho la Contraloría respecto a estos audios? No tenemos ingresado en los medios para denuncias de la Contraloría ningún documento, ningún pedido para que se realice este tipo de situaciones que usted menciona. Solo aclarar que la Contraloría cumple otro papel, que es el del control, de fiscalización de la utilización de los recursos públicos. Esto entraría más en el ámbito de la Fiscalía y por lo tanto nosotros no tenemos injerencia, pero no ha llegado ningún pedido. Entiendo que el día viernes ingresó un pedido del asambleísta Fernando Villavicencio en el que solicitaba que ampliemos los exámenes especiales a otros tipos de contratos de Flopec y eso ya se está analizando para ver el momento que ingresamos. Por favor, que se considere también los 2 informes enviados desde mi despacho y desde esta comisión, que se haga una revisión de todos los contratos y fue anterior al pedido del señor Fernando Villavicencio. Sí, por supuesto, está considerado así. Por favor, punto de orden, presidenta. Por favor. Ejerciendo su derecho de fiscalizar como legisladora, no es compatible con presidir la sesión. Si va a estar Hay un informe de esta comisión y es por eso que yo exijo al señor Contralor. Sí, y es justamente en el año 2022. Y es la rendición de informes del señor Contralor del año 2022. Vale ceder la presidencia para poder, como legisladora. Terminaron el pedido de las palabras. No, presidenta, yo tengo un pedido de información en base al informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa de flota petrolera ecuatoriana Flopec. Quisiera que por medio de secretaría se lea el apartado 6, exactamente el párrafo 4, 7 y 8 y la conclusión número 15, por favor. Por favor, señor secretario, del informe que se presentó no vinculante, creo que es entregado en diciembre, de lectura lo que le está pidiendo el asambleísta del Zambrano. Apartado 6. Asociaciones comerciales vigentes a la fecha. De la información obtenida se observa que en la actualidad EP Flopec opera comercialmente con una flota de 51 buques. De estos 6 son propios, 19 buques están arrendados bajo la modalidad Time Charter, incluidos los 4 en donde EP Flopec mantiene el 51% de la participación, y 25 pertenecen a socios y o aliados comerciales. Por tipo de buque, vemos que EP Flopec actualmente ha dividido su giro de negocio en 3 segmentos: Aframax, Panamax y Handymax, estableciendo acuerdos comerciales para la administración y operación de cada uno de estos segmentos. Históricamente, EP Flopec ha tenido acuerdos comerciales para el manejo y operación de la flota de buques a su cargo. Por tratarse de un negocio especializado, debería mantenerse y fortalecerse esta práctica siempre y cuando la participación de la EP Flopec sea superior al 50%, y que además los socios seleccionados estén en capacidad de mantener técnicamente la operación. De la información recibida se determina que actualmente EP Flopec mantiene vigentes 3 acuerdos comerciales: Amazonas Tanker, Panamax Internacional y Agoyan Tankers. Amazonas Tankers maneja el segmento de buques tipo Aframax, Panamax Internacional el segmento de los buques tipo Panamax y Agoyan Tankers opera los buques tipo Handymax. En estos acuerdos se le exige a los socios, entre otras responsabilidades operativas y financieras, que se hagan cargo de la liquidez para cubrir todos los gastos operativos diarios, y EP Flopec cobra por los servicios de transporte, sea desde y hacia el Ecuador. Operativamente se determina que estas asociaciones a EP Flopec le funcionan ya que la empresa cumple su objeto y garantiza el establecimiento de combustibles y la exportación de crudo. Económicamente, la información analizada se determina que hasta el 31 de agosto de 2022 los resultados de los acuerdos comerciales otorgan beneficios importantes a EP Flopec y por ende al país.
A continuación se detalla la utilidad generada por EP Flopec en cada uno de los acuerdos comerciales vigentes. Hasta ahí nomás. Y ahí la conclusión número 15, por favor. Conclusión número 15. En relación a la vigencia y continuidad de la Asociación Amazonas Tankers, la Contraloría General del Estado, en un examen especial, recomendó que el gerente de EP Flopec disponga al gerente comercial que, en coordinación con el gerente financiero y jurídico, elaboren un informe económico y legal por el cual se evalúen los ingresos y demás condiciones establecidas en la modalidad asociativa Amazonas Tanker Coal Company, en base de lo cual se determinará la conveniencia y pertinencia de continuar con este acuerdo comercial, lo que dio lugar a un procedimiento irregular del señor Johnny Estupiñán Echeverría, quien el 1 de febrero de 2022 dio por terminado unilateralmente el contrato de asociación, y posterior a la notificación tanto EP Flopec como ENCO, en un análisis de riesgo, califican riesgo extremo de la terminación unilateral, lo que llevó al ex gerente de EP Flopec citado a revocar la terminación unilateral, con fecha 4 de febrero de 2022, por lo que es pertinente que, en caso de decidirse sobre la terminación del acuerdo, se efectúen en forma previa todos los análisis que técnica, económica y legalmente correspondan, incluidos los riesgos, a fin de evitar perjuicios a la empresa pública. Hasta ahí la conclusión. Justamente en el informe claramente indica que de ser terminado el contrato unilateralmente se generaría un riesgo extremo. Y también habla de la continuidad al inicio. Por eso es que existe ese juego de palabras y la pregunta sería, ¿dónde se encuentra el peculado? Porque en base a su recomendación que está diciendo que continúe, que se haga un análisis, y si nos vamos a ver el rendimiento que ha tenido Flopec en los últimos años, podemos claramente observar que en el año 2022 tiene un excedente de 100 o alrededor de 180 millones de dólares, lo cual queda desmentido y se vuelve a caer esta trama que han tratado de posicionar desde que crearon la comisión del Gran Padrino. Este castillo de naipes no tiene argumento legal para darle sostenibilidad. Y claramente, señora presidenta, y quiero dejar asentado, ¿quiénes fueron los asambleístas que aprobaron, que quede certificado por secretaría, quiénes fueron los asambleístas que aprobaron este informe donde recomienda lo que antes ya mencioné? Porque obviamente nosotros nos abstuvimos porque en el 2021 ya la Comisión de Fiscalización ya había abocado conocimiento sobre la fiscalización. Sí, no peguemos al micrófono, que el tema está entretenido el día de hoy, sobre todo para los ciudadanos ecuatorianos que quieren claridad en eso. ¿Y por qué nos abstuvimos? Porque en el año 2021 ya la Comisión de Fiscalización ya había abocado conocimiento sobre un tema relacionado. Y claramente que indica la ley de la función legislativa en el artículo 23, numeral 3, que cuando, perdón, el artículo 26, que cuando ya una comisión aboca conocimiento, ya la otra pierde prácticamente sus competencias. En ese sentido, nosotros por eso nos abstuvimos y que quede certificado quiénes fueron los asambleístas, lo vuelvo a indicar, que aprobaron dicho informe. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta, compañeros legisladores. Creo que es bastante claro lo que se acabó de leer, lo que está estipulado en el informe. Económicamente, de la información analizada y remitida de parte del señor Rosero a esta comisión. Y además, no es que yo digo riesgo extremo, es lo que dice el señor Estupiñán al dar por terminado este contrato y luego nuevamente se va con este contrato luego de 3 días. Y como lo mencionó el señor Contralor, ellos no recomiendan terminación alguna, sino que se haga un análisis económico, legal, técnico, financiero, para que sea o no factible dar la terminación unilateral. Yo estoy poniendo claramente la información enviada a esta comisión y se está tomando las palabras tal cual lo había recomendado Contraloría y lo había utilizado el señor Estupiñán. Sería bueno que se dé la lectura total del informe y que comprenda el señor legislador lo que fue aprobado en esta comisión. Además, me gustaría que se dé lectura a la recomendación número 14, en las recomendaciones. Por favor, el 14. Presidente, con su autorización. Conclusión número 14, la Asociación Amazonas Tankers, el 31 de agosto de 2022 habría generado una utilidad de 24.180.313,64. Sin embargo, para no afectar la utilidad y reducir los gastos, es pertinente se revise y calcule la demanda y arriendo de los buques necesarios, entre 10 y 12 Aframaxes, lo cual le permitirá cubrir el 100% de las exportaciones de crudo en el segmento Aframaxes y mantener la tarifa ecuatoriana, que es beneficiosa para el Estado y además es aceptada por la industria internacional de transporte de crudo. Es importante recalcar que EP Flopec debe mantener el 50% de participación en este acuerdo comercial para cumplir con la normativa y mantener las utilidades antes mencionadas.
Gracias, señor secretario. Creo que esta mesa ha sido muy explicativa de toda la información recabada y de las recomendaciones que se les da tanto a Contraloría, Fiscalía y al presidente de la República y a la Comisión de Fiscalización, que estos dos informes han sido remitidas para que, de ser el caso, continúe con la fiscalización. Pero, oh sorpresa, justamente ahora, cuando se inicia un juicio político por peculado al presidente de la República, salen los defensores, entre ellos el presidente de la Comisión de Fiscalización. Presidenta, Señor Contralor. pueden pasar la imagen que pasa en Secretaría, por favor, para que sea publicada. Señora Presidenta, únicamente para completar, usted me mencionaba sobre las acciones que respecto del tema de Flopec y de los involucrados se había realizado, le di la explicación que correspondía, pero adicionalmente nosotros estamos realizando un examen especial a la declaración patrimonial juramentada de Hernán Luque, que fue gerente de EMCO. Ya. Este examen especial se emitió la orden de trabajo el 8 de febrero del 2023. Con eso, ¿Me puede repetir la fecha? El 11 de febrero. 8 de febrero 8 de del febrero. 2023. Perfecto. Sí. Listo. ¿Ya tienen la imagen? Gracias, Presidenta. Sí, justamente como hablamos, o se habló en el informe, en la conclusión 15, de si el contrato se terminaba literalmente, presentaba un riesgo extremo. Claramente ahí se puede ver cuántos fueron los ingresos en el 2021 y cuántos fueron los ingresos en el 2022, donde claramente podemos ver que existe una brecha alrededor de 160 millones de dólares más. En ese sentido, ¿dónde se estaría planteando el peculado? Porque existe un claro rendimiento en beneficio a los ecuatorianos, porque eso está desmintiendo lo que están poniendo en la narrativa del juicio político. Y para terminar, quisiera preguntarle al Contralor que, en base a lo que ya se tiene, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Si va a haber algo más para un examen especial sobre el tema de Flopec. Gracias. El punto de orden de la asambleísta. Gracias, Presidenta. Yo entiendo que el asambleísta Zambrano, bueno ver en la comisión, no es algo muy habitual su presencia en esta comisión asambleísta, así que celebro que usted haya venido el día de hoy. Pero si está tan interesado en el tema del peculado y del juicio político, le invito a que vaya a la Comisión de Fiscalización y plantea ahí sus documentos. Creo que aquí coincido con la asambleísta Cancela, estamos analizando el informe de labores del Contralor. Si su interés tiene que ver con defender a su presidente, hágalo en el espacio donde corresponde, pero por favor, creería, Presidenta, que deberíamos continuar con el tema de la sesión que fue convocada el día de hoy. Gracias. Gracias, asambleísta. Presidenta, Señor solo para tener el Contralor. tema claro, y aprovechando que el día de hoy sí voy a estar presente en todas las comparecencias de la Comisión de Fiscalización, justamente defendiendo la democracia, apegado a la ley como debe ser, porque justamente no podemos permitir que se quiera desestabilizar al país con argucias y argumentos bien pobres de manera jurídica. Gracias, asambleísta. Creo que de igual manera el país tiene toda la documentación, aparte de todas las actuaciones, mejor dicho, las inacciones del señor gobierno o del señor presidente de acuerdo a todos estos 2 años de gestión. Señor Contralor, le quedamos agradecidos el día de hoy por su presencia. Quedan algunas preguntas y algunas interrogantes que les haremos llegar como comisión también de todo lo que usted nos ha dicho. Se realizará un informe de su gestión en esta comisión y luego será llamado para debatirlo conjuntamente con todos los miembros, con todos los asambleístas.